El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amables televidentes, les damos la bienvenida a este segundo semestre de nuestro programa Mundo Empresarial, un programa institucional de la Universidad Libre Seccional Socorro. Bienvenidos. En días anteriores, la doctora Miriam Landazábal Suárez, jefe de Fiscalía de la DIAN, nos acompañó en una conferencia con un tema que está actualmente vigente y es la declaración de renta. Veamos cómo se desarrolló este tema. Porque también es un tema no menos importante y es un tema que sí que diga que este sí empieza a aplicarse en una semana empiezan los vencimientos de renta y ya debemos saber que la determinación del impuesto de renta cambió sustancialmente y que no es la que nosotros sabíamos, sino que ahora nos va a aplicar por un sistema cedular y que vamos a tener que liquidar el impuesto por cada cédula y al final sumar los impuestos de cada cédula y ese será mi impuesto total a pagar. Entonces, lo primero que vamos a ver es quiénes son los obligados a presentar declaración de renta por el año grabable de 2017. Recuerden que el impuesto a la renta es un impuesto de periodo anual, nace el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, ¿cierto? Y la norma me dice cuáles son los requisitos que yo debo cumplir para saber si me toca o no me toca declarar. Dentro de esos requisitos, pues acá están los criterios elegidos por la ley para decir si una persona es contribuyente, declarante de renta o no. Entonces, cada personita, aquí mire, aquí tenemos profesionales independientes, aquí tenemos comerciantes, aquí tenemos prestadores de servicios, ¿cierto? Entonces cada uno tiene que empezar a revisar cuál es su situación y dónde se va a ubicar. Pero lo primero es saber si realmente yo cumplo alguno de estos criterios. Escúcheme. En esta ley establece que con cualquiera de estos criterios yo puedo estar obligada a declarar, pero declarar no es pagar, porque yo perfectamente puedo quedar obligada a declarar, pero cuando haga la depuración de mi impuesto sea cero, pero sí tenga que diligenciar el formulario. Que a veces eso es lo que la gente no entiende, que declarar no necesariamente es pagar, ¿sí? Pero si usted no hace el formulario para cumplir con esa formalidad que le daba cero, lo requiere la DIAN y ahí sí le toca una sanción que no debió pagarla, porque si lo hubiera hecho en tiempo, pues sencillamente lo presenta en cero y pasa y no pasa nada. Ingresos brutos. ¿Qué son los ingresos brutos? Todo lo que yo reciba en el año. ¿Qué son mis ingresos brutos? Pues todo lo que yo reciba por mis diferentes conceptos. Me explico. Yo soy agricultor. Entonces, por ejemplo, yo soy agricultor y tengo unas vaquitas de leche y tengo un sembrado de café. Las vaquitas de leche me producen y yo se la vendo a Colanta o a Fresca Leche y la finca cafetera me produce cafecito y yo lo vendo a la cooperativa de caficultores. Y además tengo un CDT en la Caja Agraria o en el Banco Agrario que allá me produce unos rendimientos financieros. Entonces yo tengo que decir, bueno, de rendimientos financieros tuve 5 millones de pesos, por venta de leche tuve 10, van 15, y por la venta de café tuve 35. Entonces los tres me sumaron 50 millones. ¿Cuánto es la base? 44. Quiere decir que soy declarante porque volé el tope de ingresos. Si estoy por debajo, ay Dios, si estoy por debajo de esta base, por ingresos no estoy obligado. Supongamos que la sumatoria de eso me dio 39 millones de pesos. Entonces qué alivio. Ya por ingresos no.
pero me toca seguir revisando los siguientes criterios, porque con uno solito que yo cumpla, ya estoy obligado a declarar, o sea, a presentar el formulario, ¿oyeron? A presentar el formulario, puede ser que el impuesto sea cero. Entonces, listo, la sumatoria de los ingresos, todos los conceptos que yo haya recibido en el año, los sumo y verifico que no haya superado este tope. Si lo superé, ya me tocó declarar. Supongamos que por ingreso no, entonces me voy a mi patrimonio bruto. Entonces, el patrimonio bruto quiere decir que es la suma de todos los bienes que yo tengo al 31 de diciembre del año 2017, sin descontar las deudas. Por eso se llama patrimonio bruto, sin descontar las deudas. Entonces, yo puedo tener un apartamento o una casa o una finca que vale 200 millones de pesos, pero tengo una hipoteca con el Banco Agrario de 100. Pues de malas, la finca me vale 200 millones y 200 millones es mi patrimonio bruto, porque la norma habla de patrimonio bruto sin descontar las deudas, ¿sí ve? Entonces me da base para ser declarante. Volvemos al tema, para ser declarante, pero todavía no me ha dicho si me toca pagar, solo sé que tengo que hacer el formulario. Y entonces en este patrimonio uno ¿qué debe incluir? Si nosotros somos juiciosos, porque es que aquí hay personas que no son contadoras y me toca despacito. ¿Ustedes qué tienen que revisar? ¿Cuánto es el extracto? Si tiene cuentica en el banco, el último extracto, el de diciembre, ¿cuánto le quedó el saldo en el banco? Si tiene un CDT y le quedó vigente para el 31 de diciembre, pues entonces ¿cuánto le quedó ese CDT en el banco? Si tiene su casita, pues revise cuánto es el avalúo o cuánto le costó. Acuérdese que hablamos de costo fiscal del valor de su casa y va sumando. Si tiene su carro, el carro. Si tiene sus vaquitas, pues sus semovientes. Si tiene cultivos, los cultivos. O sea, todos los activos que usted posea los suma y a 31 de diciembre supera 143 millones 365, está obligado a presentar declaración de renta. Otro criterio, sigamos, estos dos no los cumplí, entonces me voy al criterio de consumos con tarjetas de crédito. Mire, aquí que se le ha dicho a la gente, pero la gente no aprende. La gente a veces presta su tarjeta de crédito por hacerle un favor a un amigo. La gente va a Cencosud porque allá con promociones de Cencosud, que si compro con tarjeta Cencosud, la nevera, la lavadora me dan el 30 al 40%, pero es para mi hermana, es para mi tío, es para un amigo, es para el que sea. Pues qué pena, pero el banco le va a certificar es al dueño de la tarjeta. Y si usted hace operaciones bastantes, haciendo favores de esos, y hace compras con esa tarjeta y supera 44 millones de pesos, pues le da la obligación de ser declarante. Así haya comprado una nevera que la lleve allá en sus enseres para el patrimonio, pero las compras que haga de consumo, de mercado, pues eso no va a ir en ninguna parte, ¿sí? Cuando haga la depuración. En compras y consumos vuelve y juega lo mismo. Entonces la gente compra un carro de 28 millones, pero hace mercado todo el tiempo con la tarjeta de crédito de otros 15, tiene que sumar el compra del carro y la compra de mercado, y si supera 44 millones, voló la base, le toca presentar declaración. Y esta, que es la más importante, consignaciones bancarias, tenía un tope muy alto porque hablábamos de 4.500 VTs, la bajaron a 1.400, o sea, de 140 millones bajó a 44. Y aquí en consignaciones bancarias también la gente hace favores. Venga, que yo no tengo cuenta y me van a pagar un chequecito, usted me lo consigne, yo le doy 10.000 pesitos. No, sí. Consígnemelo en su cuenta y yo le doy ahí lo que vale el canje, porque es que yo no tengo cuenta, me dieron, vendí la casa, pero es que yo no quiero, cámbiemelo allá. Muchas, la gente hace muchos favores de estos y la base bajó 44 millones de pesos. Ahora, si a mí me hacen un crédito el banco, por ejemplo, yo soy asalariada de la DIAN y la DIAN todo nos lo consigna a nosotros en una cuenta del Banco de Bogotá, pero además yo hice un crédito con el Banco de Bogotá de libre inversión
y el banco me desembolsa el crédito ahí mismo en la cuenta, pues me suman las dos cosas y sumé. Eso es un crédito que cuando haga la declaración lo pongo como un pasivo, pero aquí me entró como una consignación, más lo que traía en la cuenta de mis consignaciones propias, supero este valor, me toca declarar. Entonces fíjese que por consignaciones bancarias es todo lo que le entre en la cuenta, y si supera 44 millones de pesos, 603 mil pesos, está obligado a declarar. También el traslado de cuentas, porque allá le suman es consignaciones bancarias y no le están depurando la cuenta. Eso se depurará ya para efectos cuando la estén revisando, que le digan no, esos no eran ingresos, eran los mismos. Pero para efectos de el tope de consignaciones bancarias entra porque la ley no distinguió qué tipo de consignación bancaria. Entonces, al no distinguirlo la ley, pues no les da al intérprete ponerse a hacer interpretaciones que la ley no dijo. Entonces, por eso, todo lo que entre en su cuenta por consignaciones bancarias se toman como base para que le dé la obligación de ser declarante. Ahora, cuando haga la declaración, pues yo ahí sí diré, no, mire, los 30 millones que me dieron del crédito, eso es un pasivo, entonces lo clasifico en mi declaración de renta de un pasivo. Y lo único que va a ser ingreso, pues son los salarios que me dio la bien. ¿Sí ven? Y las personas que sean del régimen común, que no hayan actualizado su RUT, que a hoy todavía sean del régimen común, pero me dijeron, no, el año pasado yo cerré el negocio, pero no fueron a hacer la actualización en la DIAN, de colocarse el cese de actividades en ventas, o decir que cerraron el negocio, que ahora son profesores, que ya no tienen la miscelánea, que ya no tienen nada, tienen en el RUT la responsabilidad 11, régimen común, mire que no tiene topes. Quiere decir que por un peso le toca ser declarante por tener, no, los del simplificado, revisa el tope. Régimen común, que tengan el RUT la responsabilidad 11, no hay topes. ¿Por qué? Porque con solo el hecho de tener esa responsabilidad, pues le da la connotación de ser declarante de renta. Haga la declaración en cero si no tuvo movimiento, pero le toca presentar el formulario, porque si no lo hace, sí le cobran la sanción de extemporaneidad, y esa sanción de extemporaneidad no es como la liquidan algunos. Ah, no, yo no tuve movimiento, entonces es cero. No, la sanción de extemporaneidad tiene 3 criterios para liquidarse. Primero va al impuesto, si no tiene impuesto, va a los ingresos, y si no tiene ingresos, va al patrimonio. Entonces, si sí declaró patrimonio, pues la sanción va sobre el patrimonio. Entonces, es que todo el mundo dice, ay, no, me da la mínima. No, generalmente no es la mínima. ¿Nos quedó claro los criterios para ser declarantes? Una vez que yo sepa que me toca declarar, ¿cierto? Ahora sí yo digo, uy, sí, por cualquiera de estos me tocó declarar. Entonces, ahora vamos a mirar en qué cédula yo debo reportar esos ingresos que obtuve. Entonces, las cédulas que estableció la ley 1819 son estas: rentas de trabajo, rentas de pensiones, las rentas de capital, rentas no laborales y las rentas por dividendos y participaciones. Son esas 5 cédulas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arrendamiento, ahorita vamos a ver dónde va el arrendamiento. Yo puedo tener rentas de 2 tipos: tener arrendamientos y ser pensionada, por ejemplo. O yo puedo ser pensionada, ¿cierto? Y tener rentas porque tengo una finquita que me produce café. Entonces, ahí tengo que declarar las rentas de pensiones en una cédula, las rentas del cultivo de café en otra. Vamos a ver rápidamente cada cédula. Y entonces, en rentas de trabajo, estos son los conceptos que previó la ley que caben en esa renta de trabajo. Le dijo, las personas que tengan salarios, para que a mí me considere que soy asalariada, debo tener una relación laboral, legal y reglamentaria, con un contrato de trabajo y con prestaciones sociales. Eso es salarios. Pero yo puedo tener comisiones. ¿Por qué? Porque me dan un básico
y me dicen, a muchos vendedores así los contratan, vea, usted tiene un básico y luego le damos una comisión por ventas de ta. Entonces también le dijo que eso es una renta de trabajo. Le dijo, las prestaciones sociales que le paguen pues son rentas de trabajo, los viáticos, ¿a cuántos les pagan viáticos? Cuando usted lo desplazan de un lugar a otro y le dan el reconocimiento del hotel y de la manutención y eso, entonces van ahí. Los gastos de representación, que estos gastos de representación están por allá en un numeral del 206 del Estatuto Tributario, entonces ahí están también los gastos de representación. Aquí básicamente estos gastos de representación los tiene la fuerza pública, los tienen los magistrados, los jueces y fiscales y algunos profesores universitarios. Honorarios. En honorarios hay que tener en cuenta lo siguiente. En honorarios, ¿qué debe usted tener en cuenta para saber si esa renta es considerada una renta laboral o es considerada una renta no laboral? Si yo soy un contador y tengo mi oficina y tengo 2 personas a cargo y esas personas a cargo las tengo por más de 90 días, no me puedo clasificar aquí, así yo vaya a las empresas y las empresas me paguen por honorarios. ¿Sí me entiende? O así yo le lleve. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo vinculado a 2 personas o más, dice la norma, y por más de 90 días. Entonces no me puedo clasificar acá. Pero, por ejemplo, yo soy contadora, no tengo a nadie, lo que hago es ir a la empresa de la señora, voy allá un ratico, le reviso su IVA, le reviso que haya hecho bien, le hago el formulario, se lo firmo y me voy. Ella me paga X plata. Luego me voy para donde el otro cliente, allá llego, le reviso y él me paga por honorarios, pero yo soy solita, nadie me ayuda. Pues ahí sí yo me catalogo por honorarios aquí. Lo mismo un abogado que sea litigante y no tiene oficina, todo lo hace los oficios desde su casa y se va a los despachos judiciales y hace todo, y él cobra unos honorarios del 30% sobre las demandas que se gane, pues cuando se lo paguen son honorarios de él y entra por acá, ¿sí? Pero cuando yo vinculo a más personas a esa actividad y así me paguen por honorarios, pero tengo dependientes de mí, que los tenga contratados y esos dependientes los tenga contratados por más de 90 días, ya me salgo de esta renta. ¿Nos quedó claro? Vamos a otra. El tema de monumentos eclesiásticos, pues lo que se le paga a los padres. El tema de compensaciones de trabajo asociado, solo ganan son los que trabajan con las cooperativas, y compensación por servicios personales. ¿Cómo se depura esa renta? La norma dijo ahí mismo, y así viene el formulario y lo vamos a ver. El formulario este año viene diseñado por cada tipo de renta, y a cada tipo de renta le dijo qué costo o qué deducción lleva, y no dijo de otras, y si no habla de otras, pues no las puedo llevar, así de sencillo. Entonces, en las rentas de trabajo me dijo, tome todos los ingresos que yo tenga por esos conceptos de rentas de trabajo, súmelos y llévelos al renglón total de ingresos por esa renta de trabajo, y réstele lo que haya pagado por aportes de salud y ARL, lo que haya pagado por aportes obligatorios de pensión y aportes voluntarios al RAIS. ¿Al RAIS quiénes son? Los que aportan a los fondos privados. Y otros aplicables a estas cédulas. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en la DIAN y quiero hacer una maestría y la DIAN me da un auxilio económico para pagar la matrícula de la maestría. Entonces dice, los que reciban auxilios económicos de educación, pero de una entidad del Estado, tienen el derecho de sumar ese ingreso arriba y restarlo aquí como un no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces ahí ¿quiénes entran? Hay profesores, por ejemplo allá en Bucaramanga, el caso de la UIS es una entidad pública, y a esos profesores que van y hacen maestrías, la UIS les pagó la maestría, y cuando regresan al país, oh sorpresa, que le tocaba el valor de la maestría, como se lo condonaba la UIS, ¿sí? O sea, le decía no me lo pague, solo que lo amarro a que esté conmigo 5 años, entonces le condonó la deuda 60, 70 millones de pesos, entonces eso era un ingreso extraordinario que al señor profesor de la UIS le tocaba pagar en renta, declararlo y pagar impuestos sobre eso.
Ahora con esto le dicen, no, si usted recibió de una entidad estatal un apoyo económico, eso está en el artículo 46 del Estatuto Tributario, si lo quieren revisar. Si usted recibió un apoyo económico de una entidad del Estado, ese apoyo económico va a ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o sea, no se lo voy a gravar. Y entonces a veces las personas que le dan donaciones del ICETEX, que usted hace un crédito al ICETEX para estudiar y al final del año el ICETEX le dice, bueno, le condono la deuda, es una entidad del Estado, le está condonando la deuda, pero ese valor lo declara como un ingreso y luego lo saca como un no constitutivo para que no pague impuestos sobre ese valor. Quitados esos valores, lo que nosotros obtenemos, y que si hay varios contadores saben que nosotros lo llamamos ingreso neto, ¿sí? El ingreso bruto menos lo que puedo descontar me da el ingreso neto. Aquí le cambiaron el nombre y se llama renta líquida, su renta líquida cedular de trabajo. Y ahora sí, la norma me dice, vaya y quite. Las deducciones que le aplican a estas cédulas son estas y las rentas exentas que le aplican a estas cédulas son estas, ya se las digo. Y la suma de las dos, tanto de las deducciones como de las rentas exentas, no puede superar el 40% de esta su renta líquida de trabajo. Y entonces por eso es que decimos que básicamente nos toca pagar sobre el 60%. ¿Y qué son las deducciones que puedo pedir? Entonces nos permitieron pedir, a ver, aquí sí una claridad para que no me hagan preguntas. Solo estas deducciones aplican a esta cédula de rentas de trabajo, ni la empleada de servicio, ni el predial de mi apartamento, ni el pago de mi seguro del carro, nada. Aquí ¿qué entra? Lo que está aquí. ¿Qué va a entrar? Intereses de vivienda, si es que tengo crédito de vivienda. Entonces, si tengo un crédito de vivienda porque estoy pagando mi apartamento, los intereses que yo pague los voy a pedir, pero ¿hasta cuánto? Hasta 1.200 VTs al año, o sea, hasta más o menos 38 millones de pesos. ¿Qué voy a poder pedir? Si tengo planes de medicina prepagada, el plan de medicina prepagada lo voy a poder pedir ¿hasta cuánto? Hasta 192 VTs, que eso es alrededor de 6.117.000 pesos. Si pagué 7, no me puedo llevar los 7, tengo que limitar a 6.117.000. Y los dependientes son exclusivos de esta cédula. Luego, si yo tengo renta no laboral, no me voy a poder pedir allá en la renta no laboral dependientes, ¿vieron? Ni si tengo renta de capital, ay, voy a pedir los dependientes, no. ¿Qué son los dependientes? Era lo que nos dio la norma, que eran mis hijos, ¿cierto?, que están estudiando, la manutención de mis hijos, hasta los menores, los mayores de 18 y hasta los 23 años que estén estudiando. Si ya mi hijo cumplió 24 y le tengo que pagar la universidad, ya ese pedacito no va. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la norma dijo hasta los 23 años. Entonces, si pagué el semestre de mi hijo y mi hijo ya tiene 24, pues no va ese pedacito porque era hasta los 23. Hay que limitar de una vez eso. Y las personas que son independientes como contadores, que hay gente que quiere aportar a cesantías porque no está obligado a hacerlo, pero si quiere hacer un ahorro en los fondos de cesantías, entonces allá hay un articulito que es el artículo 126-1, en el inciso sexto quedó que esas personas que hagan aportes voluntarios de cesantías como profesionales independientes pueden pedir ese aporte que hacen allá como una deducción aquí para disminuir el valor del impuesto, la base. ¿Hasta cuánto? Claro, nosotros ahorita, ¿hasta cuánto? Hasta 2.500 VTs anuales. Y podemos pedir el 50% del gravamen a los movimientos financieros. Digamos que esos son las deducciones. Entonces yo no puedo pedir que tenía la empleada de servicio porque en el otro régimen me podía llevar los descuentos de aportes a seguridad social de la empleada de servicio, aquí ya no me lo puedo pedir. Que me llevaban, algunos ponían el predial del carro y entonces
pedían ahí, el de la casa, perdón, el seguro del carro, bueno, nada de eso me puedo pedir. Entonces, en esta cédula, lo que está aquí, y no más. Ahora, eso en deducciones. Y en rentas exentas, pues sí puedo pedirme las que tiene el artículo 206 del Estatuto Tributario, y el artículo 206 tiene 10 numerales, allá hay 10 numerales. Entonces, dentro de esos 10 numerales, de los que recuerdo, y aquí hay una ficha con eso, dice que si yo recibí protección a la maternidad, entonces eso es una renta exenta, que si yo recibí una indemnización porque tuve un accidente de trabajo, esa indemnización es renta exenta, que la parte de las cesantías que me paguen es renta exenta de acuerdo al numeral cuarto, pero hasta el año 2016 anteriores, porque las del 2017 quedaron limitadas al 40, ya vamos a ver. Y, por ejemplo, allá también, y entra el 25%, que todos tenemos el derecho, que es el numeral 10 de ese artículo 206, siempre y cuando ya haya hecho primero esta depuración para sacar ese 25%. Entonces, luego sumadas estas dos, las deducciones y las rentas exentas, sumados todos esos dos conceptos, no pueden superar el 40% de esto que tenemos acá. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, estas son las deducciones que ahí les puse. Y rentas exentas de las que me acordé. La tabla que vamos a usar es la tabla que todos conocemos, esa sí no la cambiaron. La tabla del artículo 241, la del numeral 1. Esa es la tablita que muchos de ustedes ya conocen, de 0 a 1090, ¿sí? Ya la vemos, ya me devuelvo. Esta, de 0 a 1090, de 1090, esta tablita ya todos la sabemos manejar. Pero en el ejemplo, mire, salarios y demás ingresos, quitamos los no constitutivos, vamos a dependientes. Aquí cuando yo hable de lo que puedo pedir, si yo no tengo dependientes, pues no voy a poder pedir dependientes, así la norma amiga que puedo pedir dependientes, porque la condición es que los tenga, porque yo tengo que probar que es el dependiente, máximo que en la declaración viene un renglón que me dice, diga cuántos dependientes tiene y la cédula de alguno, ¿sí ve? Si yo no tengo medicina prepagada, pues no puedo pedir medicina prepagada porque no tengo. Si no tengo interés de vivienda, porque no tengo créditos de vivienda, pues no me puedo pedir esa deducción. O sea, las deducciones que yo, si bien es cierto, la norma me las da, pues yo tengo que tener el concepto soportado. Entonces tengo que tener interés de vivienda, porque la norma me da intereses, pero si yo no tengo crédito de vivienda, pues no voy a poder pedir ahí absolutamente nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el señor tiene dependientes y aportes al fondo de cesantías y el 25% de los pagos laborales. Eso es lo único que se puede deducir. Hace la depuración, compara, ¿cierto?, renta líquida de trabajo, y lo vamos a ver ahora cómo queda en el formulario. El formulario viene para cada renta de esta manera: rentas de trabajo, lo que se ganó 85 millones, los no constitutivos, me da la renta líquida, las rentas exentas imputables. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo haga, no, ahí no va el 40 van las limitadas. Las imputables son todas las que yo tenga. Entonces, si me dieron ahí 50 millones, pues ahí pongo 50 millones que son las que yo puedo pedir, ¿sí? Porque tengo los conceptos. Y las limitadas, aquí es donde va el límite. Quiere decir que de 80 millones, si uno hiciera la multiplicación, a 80 millones yo le saco el 40%, eso me da como 32 millones de pesos. Y si yo tengo aquí es porque el ejemplo lo hice por debajo, pero ya les muestro. Si yo aquí tengo 38, quiere decir que no me puedo pedir los 38, me tengo que limitar a 32. Mire, como aquí no se pasa, pues el señor puede pedir todo. En el segundo ejemplo, ya lo hicimos limitando. El señor tiene 38 millones,
pero la norma le dice el 40, o sea, los 32, ¿sí ve? ¿Cuánto se tiene que limitar? Pues solo puede pedir 32, pero en el formulario me coloca así, o sea, le pide las que puede pedir y le pide las limitadas al 40. Así viene el formulario para esa renta. Luego que ya tengo el valor aquí, pues es fácil porque este valor de mi renta líquida lo divido en el valor de la UET para el año 2017, ¿cierto? 33.850 y algo. Y eso me da el valor en VTs para yo ubicar el rango de la tabla y saber cuál es el impuesto que me toca pagar por ahí. Eso es rentas de trabajo. Fácil. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Un cambio importante que trajo la legislación. Para nosotros digamos los asalariados, que son los que nos pagan las cesantías tuvieron un cambio bien importante a partir del año 2017. La norma estableció que a partir del año 2017, cuando a mí el patrono me abone en cuenta las cesantías, nosotros como no llevamos contabilidad, nuestra cesantía se realizaba, era cuando yo la recibía efectivamente. ¿Y cuando yo la recibía? Cuando iba y le decía al fondo donde tenga mis cesantías o donde me las haya consignado el patrono, yo digo, y necesito las cesantías para estudiar, voy a sacarlas para pagar el semestre. Cuando yo hacía el retiro del fondo, es que se me hace a mí efectiva la cesantía y es que yo debo reconocer el ingreso. Entonces, supongamos, si yo nunca he retirado de mis 10 años o 20 que tengo en la vida, nunca he retirado mis cesantías, pues todavía yo no las tengo en el ingreso. ¿Por qué? Porque nunca las he retirado al fondo. Y yo este año digo, bueno, voy a retirar 10 millones para pagar un crédito de vivienda que me hace falta y quiero salir de eso. Voy y retiro del fondo 10 millones, pero eran cesantías del año 2016 hacia atrás. Esas que yo traía en el fondo del año 2016 hacia atrás, siguen conservando la calidad de renta exenta, ¿sí? Renta exenta el 100%, pero tengo que ir al cuadrito del artículo 4 del 206, que allá me dice que la cesantía es exenta el 100% siempre y cuando no supere 350 VTs, o sea, 11 millones y pico. Como retiré 10, todos los 10 van 100% exentos y los saco exentos, lo llevo al ingreso y lo tomo como una renta exenta, los 10 millones plenos, y no me toca pagar impuestos sobre eso. Pero supongamos que yo no tenía y solo entré en el año 2016, ¿cierto? Me contrataron en el 2016 y el primer aporte de cesantía me lo pagan en febrero del 2017, ¿cierto? Mi primer año de trabajo, la cesantía me la van a pagar en febrero, que es que están obligados los patronos a trasladar las cesantías. Entonces, esa cesantía, como me la pagaron en el 2017 y me toca declarar renta el 2017, ahora sí la tengo que reconocer ahí mismo, aunque no me la ha pagado porque se la mandaron al fondo. La norma dijo, cuando la abone el patrono al fondo, y el patrono la abona al fondo el 14 de febrero, que es la obligatoriedad. Entonces en ese momento para mí ya se me hizo ingreso y no lo he recibido. ¿Pero por qué? Porque eso fue el cambio que trajo la norma. Entonces casi que de ahí en adelante las del 2016 me las abonaron en el 2017 y me las grabaron ahí y me las limitaron al 40. Quiere decir que si me pagaban 1 millón de pesos de cesantías, 600.000 pesos van a ser grabados y 400.000 van a ser exentos. Mientras que antes toda era exenta. Ese es el cambio, ¿oyeron? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta aquí y hay que reconocer entonces esa cesantía en una cuenta por cobrar en mi patrimonio al fondo, porque como ya me toca reconocer el ingreso y no lo tengo que cobrárselo al fondo, entonces ahí nace una cuenta por cobrar al fondo que tengo que reflejar en mi patrimonio. Ese cambio importantísimo para la renta de trabajo. Pensiones.
fácil, siguen conservando su calidad de rentas exentas siempre y cuando no superen las 1000 VTs mensuales, o sea, las 12.000 anuales. Entonces, los conceptos que están ahí por rentas de pensiones, de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes, estos son los conceptos que entran en esa cédula. Si vamos a la tabla, aquí lo único que dice la norma, pues yo no lo puse, pero porque se omitió, es que dice que ellos pueden retirar ahí el aporte a salud, pero eso es como un error técnico que quedó en el decreto reglamentario, porque eso solo aplicaría para las pensiones que superen este valor, ¿sí? Porque las pensiones que superen este valor ya no son exentas, ¿oyeron? Son exentas hasta este valor. ¿Eso qué quiere decir? Que las pongo arriba, las saco abajo y el impuesto es cero, pero tengo que declarar. Entonces la norma, hay una normita que dice allá que cuando yo tengo una renta que es exenta o tengo un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, no le puedo imputar ninguna deducción. Entonces mal harían decir, ahí hay un tecnicismo que quedó en el decreto que nosotros hicimos ver, pero pues no lo corrigieron. Pero digamos que aplicaría, ellos nos manifestaban que es que quedó porque estos que superen este valor sí van a poder disminuir con el aporte a salud el tema del no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Vamos a la tabla es la misma de nosotros, pero si superan ese valor es que pagarían. Y si vamos a la declaración, mire, 81 millones, impuesto cero. Vamos al formulario, hay casilla para ellos, y cero. ¿Sí ve? O sea, y puede ser que una persona tenga esta renta y tenga la otra. Por esta liquida cero. Vamos a mirar en la otra cuánto liquida. Las de capital. Dios mío. Rentas de capital. En rentas de capital tenemos intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y la explotación de intangibles. Esos son los conceptos que caben en esa cédula. Entonces, por eso la gente tiene que revisar, yo de dónde tengo ingresos, de mis CDTs, rendimientos financieros, ¿sí? De mi inmueble que lo tengo arrendado, rentas de capital, ¿cierto? ¿Para qué? Porque van en otra cédula. Estos son los ítems que consideraron debían ir en rentas de capital. Depuración muy similar a la que vimos, pero pueden detraer aportes a salud, aportes a pensión, componente inflacionario, los rendimientos financieros, ¿cierto? Y uno muy importante aquí, costos y gastos, miren, pueden traer costos y gastos procedentes y soportados. Aquí, ¿qué es importante? Que si yo pido arrendamientos, entonces en arriendos qué costo y qué gasto me aplica, porque si voy al ítem de intereses y rendimientos financieros, ¿qué creen que gasto puedo pedir? No tienen, solo el componente inflacionario que vaya en los no constitutivos, pero los intereses y rendimientos financieros, qué pena, no tienen deducciones. Entonces, chao. En arrendamientos tengo que mirar, tengo arrendado el apartamento, pagué el predial, lo tengo a través de una inmobiliaria, la inmobiliaria me cobra una administración y una comisión, eso tiene relación de causalidad con la renta, lo puedo pedir, ¿cierto? Le hice una pintadita, también lo puedo pedir, pero tengo que tener los documentos idóneos soportados. No es que diga, ay, lo pinté, sí, muéstrame las facturas del maestro y de la pintura y eso, y me salga ahí con facturas pro forma. Tiene que, documentos idóneos, artículo 771 del Estatuto Tributario, raya 2, y artículo 107 que establece que debe haber relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad del gasto con la renta. Tengo que revisar, por ejemplo, que si tuve unas regalías, entonces las regalías ¿de qué son? Ah, no, es que yo soy un compositor, ¿cierto? O yo soy un escritor, y entonces cada vez que hay un tiraje de libros,
ahí la norma me dice que cuando sea un tiraje de más de 600.000 libros, tengo que ir a mirar la ley del libro, que es donde está la renta exenta que me da el valor, para saber qué porcentaje de eso yo me voy a poder pedir. Importante, procedente y soportado. Si no tiene el soporte, no lo pidan, porque la DIAN va a estar muy ahí revisando. Si no tiene el soporte, se lo van a rechazar. Le da un subvalor y le permite además unos beneficios fiscales que están representados en estas rentas exentas y en estas deducciones, que si vamos a ver, no dependen de esa renta, pero que la ley les dio ese beneficio. Y entonces le dice, si usted tiene aportes a los fondos de cesantías, acuérdense también, lo puede pedir. Si tiene intereses de vivienda, los puede pedir. Y el gravamen a los momentos financieros. Digamos, estos son beneficios fiscales, deducciones fiscales que le da la norma que puede pedir. Y le dice si tiene aportes a los fondos voluntarios de pensiones, a las cuentas AFC, pues el 30% de eso, de su renta, lo puede pedir ahí. En todo caso, aquí también hay un limitante, y le dice, las cosas que pide acá, no puede superar el 10%, el 10%. ¿Pero por qué el 10%? Porque es que aquí ya le está dando los costos y los gastos, entonces antes le está dando más allá, ¿sí? Un beneficio, pero ya le está dando costos y deducciones aquí. Estas son unas adicionales que le dieron a esa renta. Entonces, no puede superar el 10%. Vamos a la tabla. Esta sí, la tabla cambia. Esta tabla está en el artículo 241, pero en el numeral 2. Y esta tabla sí empieza más bajita. Va de 0 a 600. Quiere decir que de 0 a 19 millones no paga impuesto, pero de 19 millones en adelante empieza a pagar impuesto. Y vamos al formulario. En el formulario hicimos un ejemplo, los que tienen rendimientos financieros, arrendamientos, aportes a salud, pensión, componente inflacionario, costos y gastos soportados, intereses de vivienda, gravamen. El formulario. Todo el formulario 210 viene con la especificación para cada renta. Aquí la limita. Aquí, si fuéramos a mirar, esta renta de aquí máximo podía ir hasta 10 millones. Es que no alumbra. Hasta 10 millones de este valor. 10.194.000, que es el 10%. Pero como tiene 6, pues lo puede pedir todo. Si se superara, le tocaba limitarlo al 10 de ese valor. Rentas no laborales, ¿eso qué quiere decir? Que lo que no está en rentas de capital, en rentas de pensiones y en rentas de trabajo, va por aquí. Entonces aquí va todo el comercio, va todas las personas de servicios de transporte, va todo el tema de restaurantes, hoteles, moteles, todo lo demás, frutería, heladería, todo lo demás va por acá, por esta cédula. Y aquellos que tengan honorarios, pero que tengan 2 personas o más, que tienen oficina. La depuración es muy similar a la otra renta, costos y gastos soportados, vamos lo mismo y vamos a la misma tabla. Si quiere tómenle a que ese sí es un apoyo importante, que está como el resumen de los no constitutivos, de los costos, las deducciones, beneficios fiscales, las rentas exentas. Y vamos a la tabla sí es la misma, mire, por eso dice que para no laboral y de capital. Aquí hicimos un ejemplo con una persona que tuviera 2 actividades económicas, hace la depuración, va a la tabla y paga ese valor. Formulario, mire, también viene para eso y en todos le va a decir hasta cuánto es el límite, si se pasa, no se pasa, y hay que reflejarlo ahí para poderse pasar. Va a la tabla, liquida el impuesto y al final
Ay, dividendos y participaciones, me olvidaban. Esa es la última. Dividendos y participaciones. ¿Qué hay que tener aquí en esta? Si mi inversión yo la tengo en sociedades nacionales, para liquidar el impuesto tengo que mirar si el dividendo que me están pagando es con cargo a las utilidades del año 2017 o si las utilidades que me están dando como dividendo o participación son con cargo a utilidades de ejercicios anteriores al 2017. Si es anteriores al 2017, van como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, con una limitación pequeñita que hay una fórmula que trae el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Si es con cargo a utilidades del año 2017, que ahorita aprobamos, ¿cierto? 2017 nos fue súper bien, hicimos asamblea en marzo y dijimos, no, decretemos dividendos, decretemos participaciones, porque eso estamos sin platica. Entonces, si es con cargo a utilidades del año 2017, van a ir a aplicar esta tabla, de 0 a 600, 0, de 600 a 1000 paga el 5 y de 31.000 en adelante paga el 10. Eso si es con cargo, por eso sí es importante que cuando a usted le paguen el dividendo o las participaciones, sepan de qué vigencia fiscal le están pagando, ¿sí? Con cargo a utilidades de qué vigencia. Si fue el 2017, entrarían con esta fórmula, y si son con utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, entran como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional con una limitante pequeñita. Ahora, si yo estoy recibiendo dividendos y participaciones, pero de utilidades de empresas que tengo en el exterior, porque hay personas que invirtieron en empresas en Panamá o empresas en el Ecuador y me dan el dividendo, pues ahí sí, qué pena, 100% de lo que entre paga el 35% de impuesto. ¿Listo? Y entonces también hay formulario, viene la discriminación, o sea, está muy fácil, es porque cada cédula viene. El resumen, rentas de trabajo y rentas de pensiones, vamos por esta tabla. Las rentas de capital más las rentas no laborales entran por esta tabla. Y en la liquidación privada, pues viene ahí, vea, impuesto. Le va a pedir el impuesto que determinó por cada cédula. Total impuesto, y de ahí para abajo, pues ustedes sí ya saben liquidar. ¿Por qué? Porque de ahí para abajo es colocar si traigo saldo a favor, si tengo que hacer anticipos, si tengo retenciones, y ya. Entonces digamos que a grosso modo eso es lo que trajo el tema a el cálculo de renta presuntiva. Subió del 3 al 3.5, la depuración se mantiene, solo que cuando yo vaya a comparar mis rentas líquidas cedulares contra mi renta presuntiva, que muy seguramente les va a dar para aquellas personas que el patrimonio es más alto y les va a tocar pagar por presuntiva, la norma que le dijo, como para poder comparar las dos bases, ¿cierto? Las rentas cedulares contra la base de la renta presuntiva, a la presuntiva, aparte de hacer la depuración que trae el artículo 189, le van a tener que depurar las rentas exentas que descontaron en las rentas cedulares en la misma proporción. Si era laboral el 40, si era el otro el 10, ¿sí? Lo que aplicó. Y ahí sí compara. Y si me da por encima la presuntiva, pues debo pagar por presuntiva. Solo que cuando vaya a ubicar la tabla, pues la presuntiva me dice que tengo que aplicar tabla de renta no laboral. Y ya. Calculo el impuesto por tabla de renta no laboral y voy a la tabla, hago depuración y listo. Formulario. Tenemos que aplicar, escuchen, personas naturales, obligadas y no obligadas a llevar libros de contabilidad, todas aplican formulario 210. Formulario 110. Solo va a aplicar para los no residentes que tengan obligación de hacer declaración porque tienen un bien aquí que lo obliga y porque produjeron una renta. Ahora, si yo tengo un apartamento que me rentó, lo tengo por inmobiliaria y la inmobiliaria siempre me practicó retención en la fuente por los 12 periodos,
no estoy obligada a presentar declaración. Y es la única vez que el formulario para ellos es el 110, porque a ellos no les aplica la renta cedular, pagan impuesto tarifa del 35%. Ojo si tienen esos casos. Cuando estén diligenciando formulario, los que tienen firma electrónica, por favor lo hacen con firma electrónica. Los que no tienen firma lo pueden hacer por nuestro portal, por usuario registrado, pero lo tienen que imprimir y llevar al banco a que se lo sellen. De lo contrario, no hacen nada si la presentan por el portal, porque por el hecho de no tener firma, no nos queda en el sistema. ¿Oyeron? O los que lo hacen por usuario no registrado y les da pagar y no tienen para pagar y luego pagan con un recibo 490, por favor que el banco les selle los dos formularios, porque se ha presentado que el banco solo selló el recibo 490 y la declaración se quedó sin presentar. Son tipsitos porque tenemos más de 7.000 declaraciones que quedaron no presentadas porque el banco selló el 490 y no selló la declaración. Entonces, es muy importante que se lo digan cuando usted manda al mensajero, porque generalmente uno no va al banco, uno le dice al mensajero, haga la vuelta, entonces, oiga, señor mensajero, que me sellen las dos cosas, ¿oyeron? Esperamos en este programa se hayan aclarado todas las dudas presentes con respecto a este tema. También queremos invitarlos para que en nuestro próximo programa, Mundo Empresarial, continuemos con la doctora Miriam Landazábal, quien nos hablará de otro tema de interés, como lo es la facturación electrónica. No olviden que la Universidad Libre es el camino hacia el futuro. Hasta pronto.